Tengan buenos días, hermanos. Estoy feliz que me van a traducir detrás. El hermano Jonathan hizo un excelente trabajo anoche. De verdad, muy bueno, muy bueno. Pero cuando uno predica, como predicó el hermano ahora, uno se siente como un caballo cuando le ponen la brida. Y cada vez que uno va acelerando un poquito, le alan. Entonces uno se siente que no puede acelerar. De todas maneras, estoy aquí casi bajo amenaza. Me dijeron, ve al paso, ve despacio. Así que vamos a hacer el intento por amor al hermano que está ahí en el trasfondo, traduciéndole a los que necesitan el equipo. Voy a tratar de no ir tan rápido como normalmente puedo ir. Les pido por favor que me acompañen delante del Señor a pedir su dirección. Damos muchísimas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que el hermano Daniel nos trajo en esta mañana. Ahora nosotros queremos que tú sigas ministrándonos y que tú alinees nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestras vidas todas con los principios absolutos e inmutables de tu palabra. Solo así, Señor, tu nombre será exaltado en nuestras vidas y solo así podremos sentir, Señor, que estamos cumpliendo plenamente el propósito para el cual fuimos creados. Rogamos tu dirección, ten misericordia de tu pueblo y aplica tu palabra de una manera que solamente tú puedes hacerlo. Rogamos tu dirección en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerdo haber leído un artículo titulado «Haz que los hombres vuelvan a ser masculinos». Fue un artículo escrito no por un hombre, sino por una mujer. Y ella dice que mucha de la violencia, asesinatos y guerras tienen que ver con los hombres. Y la solución que el mundo da hoy es lograr que los hombres sean menos masculinos. Esa es la solución que se les ocurre. Pero ella dice, la respuesta a la masculinidad tóxica no es menos masculinidad, es mejor masculinidad. Y luego añade, el problema creciente en la sociedad actual no es que los hombres sean demasiado masculinos, es que no son lo suficientemente masculinos. Cuando los hombres abrazan su masculinidad de una manera saludable y productiva, son líderes, guerreros y héroes. Cuando niegan su masculinidad, huyen de las responsabilidades, dejando destrucción y desesperación a su paso. Concluye diciendo, la devaluación de la masculinidad no terminará bien, porque los hombres femeninos y pasivos no detienen el mal. Los hombres pasivos no defienden, protegen ni proveen. Los hombres pasivos no lideran. Los hombres pasivos no hacen las cosas que siempre hemos necesitado que los hombres hagan para que la sociedad prospere. No es la masculinidad lo que es tóxica, es la falta de ella. Creo que es una cita bastante impactante. Creo que es una cita que nos hace pensar y que posiblemente a algunos hasta les choque y puedan leer entre líneas cierto machismo. Créanme que después que terminemos esta sesión, ustedes van a estar convencidos, si siguen los lineamientos de la palabra, de que el machismo está muy, pero muy lejos de la verdadera masculinidad. Así que nuestra pregunta inicial es, ¿qué es la verdadera masculinidad? Muchos tienen la noción de que las responsabilidades propias de la feminidad son mucho más difíciles que las responsabilidades que se le han dado a los hombres. Pero eso es una mentira. ¿Saben por qué lo vemos así? Porque interpretamos la responsabilidad
de los hombres a la luz de la cultura y de la cosmovisión actual, no a la luz del significado que las palabras y los términos tienen en la palabra de Dios. En ese sentido, reiteramos, la masculinidad bíblica no tiene absolutamente nada que ver con machismo. Es por eso que una vez el gran predicador del pasado, D.J. Moody, dijo lo siguiente: si yo quisiera descubrir si un hombre es o no un cristiano, no le preguntaría a su pastor. Iría y le preguntaría a su esposa. Si un hombre no trata bien a su esposa, no quiero oírle hablar de cristianismo. Yo voy a repetir esa frase porque creo que tiene razón 100%. Si un hombre no trata bien a su esposa, no quiero que me venga a hablar de cristianismo, porque está demostrando muchas cosas menos que tiene conocimiento de lo que la Biblia dice al respecto. Así que, igual que como hicimos ayer, lo que quiero hacer es que vayamos por un recorrido por los primeros capítulos del Génesis a ver cómo fue el diseño de Dios desde el principio para los hombres. Cuando llegamos a Génesis capítulo 2, nos damos cuenta que Adán fue creado primero y luego Eva. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y después de asignarle muchas responsabilidades, es en el versículo 21 y 22, casi acabando el capítulo 2, donde dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. En otras palabras, Dios crea primero al hombre, luego hay una serie de responsabilidades que se le asignan, y al final es que Dios decide crear a la mujer para traerla al hombre. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 13, y vimos este versículo anoche, el apóstol Pablo simplemente dice: Adán fue formado primero, luego Eva. ¿Por qué? ¿Por qué Dios creó primero a Adán? Bueno, el hermano tuvo la respuesta hace un rato: porque Dios así lo quiso. Pero el propósito fue para darle responsabilidades específicas que le correspondían solamente a él, no a la mujer. Dios lo crea primero para darle la responsabilidad especial de ser el líder, el iniciador. Y aunque algunos dicen que el orden de la creación no tiene significado porque los animales fueron creados primero que la mujer, los que dicen eso no están entendiendo el contexto ni el propósito. La forma en que se hizo está perfectamente de acuerdo con el concepto de primogenitura. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento el primogénito, el primer hijo, siempre tenía privilegios especiales sobre los demás. Bueno, cuando un primogénito nacía en una casa donde había animales, los animales no tienen que ver nada con esto. Así que el hecho de que hayas creado los animales antes que a la mujer no elimina ni anula la afirmación que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da en el Nuevo Testamento, diciendo: el orden de la creación tiene importancia para que entendamos las responsabilidades asignadas a cada género. Eso es lo que la Escritura nos dice. Luego seguimos avanzando en el capítulo 2 y llegamos al versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En otras palabras, Dios eligió al hombre como el mayordomo sobre la creación, aún antes de que Eva fuese creada. Él no tenía que guardar el huerto de algún peligro específico, porque todavía no había entrado el pecado en la creación. Pero como dijo nuestro hermano Daniel hace un rato, no significa que no había peligro, porque ya había un enemigo suelto.
que aparece en el capítulo 3. Así que la idea más bien era que el hombre era el responsable de gobernar la tierra. Más aún, como líder fue al hombre que se le dio el patrón moral. ¿Cuál fue el patrón moral dado en el huerto? De todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 16 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuándo se le dio esta instrucción moral a Adán? Antes de que Eva fuese creada. Así que podemos asumir, aunque el texto no lo dice, con cierta certeza, que Eva no recibió el patrón moral directamente de Dios, sino de Adán, que era el que debía ser el líder de la relación. Seguimos avanzando y llegamos a los versículos 18 al 23. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Esos se van a llamar perros, este se va a llamar gato y gata, este se va a llamar caballo y yegua. Ahora, una pregunta. Cuando un amigo suyo tiene a su esposa embarazada, ¿usted le pone nombre al niño o a la niña? No, te lo dice muy claro. ¿Y por qué no? ¿Y por qué yo no le puedo poner nombre al niño de mis amigos? Bueno, porque esa no es mi prerrogativa, esa no es mi responsabilidad, y sobre todo porque yo no tengo autoridad en ese aspecto. Así que poner nombre es una señal de autoridad. Dios está colocando bajo la autoridad del hombre toda la creación. De hecho, cuando Eva es creada y traída a él también le pone nombre a Eva. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. ¿Qué es eso? Señal de autoridad. Puso nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y dijo Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Adán no solamente le pone nombre a los animales, sino que a la mujer recién creada que va a ser su esposa también le pone nombre. Él está asumiendo el liderazgo que evidentemente Dios le dio desde el principio. Ahora, yo pienso que el momento donde es más evidente que el liderazgo del matrimonio le correspondía al hombre y no a la mujer es cuando ocurre la caída. Yo no sé si aquí en Canadá es como en los Estados Unidos. Puedo sospechar que sí, pero no lo sé. En mi país, uno va al médico con su esposa, y yo creo que en los países latinos todos es así, y el médico habla con ambos como si nada. En Estados Unidos, usted va al médico con su esposa, y el doctor lo mira si usted pregunta algo. La paciente es ella, y esto y aquello, y usted es una figura decorativa. Usted no es el paciente, es ella, y el doctor habla con ella. Bueno, una escena similar se da después de la caída. Ustedes recuerdan cómo sucedió todo. ¿Quién fue que comió primeramente del árbol prohibido? La mujer. Y como decía nuestro hermano, no era que ella comió aprovechando que Adán andaba por ahí cumpliendo con otras responsabilidades. No, la estructura en el idioma en que fue escrito la Biblia indica que él estaba allí presente. Ahora, ¿qué pasa? Él también come. ¿Quiénes comieron? Ambos. ¿Quiénes se dieron cuenta que estaban desnudos? Ambos. ¿Quiénes se escondieron? Ambos.
¿Quiénes hicieron hojas de higuera para cubrirse? Ambos. Pero me encanta la escena cuando el Señor aparece. Dice que el Señor andaba por el huerto y cuando aparece dice: Adán, ¿dónde estás tú? Yo me imagino a Adán, esto es especulación, pero uno tiene que pensar. Yo me imagino a Adán saliendo de detrás de un árbol. ¿Dónde estás tú, Adán? Y empieza él a hablarle como los médicos, ignorando a Eva. Yo me imagino a Adán haciéndole señales a Eva. Ven, sal, que fuimos los dos que lo hicimos mal. Dios lo está ignorando totalmente a Eva. ¿Por qué? Porque el responsable final de la caída fue él, porque era el líder, no la mujer. De hecho, hay un argumento teológico fuerte. La caída de la raza humana en pecado no ocurre cuando Eva come, sino cuando Adán come. ¿Cómo? Claro, usted piensa en Romanos 5:12, por ejemplo. Dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo que el pecado entró al mundo por un hombre? ¿No fue por una mujer? No. Eva era responsable de sí misma. Pero Eva no estaba representando a la raza humana porque no era el líder de la relación. El líder era Adán. Así que es a Adán que Dios le pide cuentas. Cuando uno habla acerca del rol del hombre y uno habla que es la cabeza, uno siente a los hombres que les gusta y están oyendo ahí. A veces le hacen así a la esposa. Y el pechito se le empieza a hinchar. Yo soy el líder, la cabeza. Y no saben que lo que están asumiendo es una responsabilidad inmensa. Porque liderazgo y autoridad, que sí que la tienen, también significa responsabilidad. Así que son responsables de lo que pasa en el matrimonio. De hecho, ¿qué es lo que Dios le echa en cara cuando va a emitir juicio? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Tú ves, por eso que uno no se puede llevar de la voz de las esposas. No, eso no es lo que dice ahí. No, eso no es lo que dice ahí. Obedeciste. Tú no estás llamado a obedecer a tu esposa está llamada a obedecerte a ti. Pero tú eres el responsable. Pero por eso que no se pueden oír. No, hay que oírlas, porque muchas veces ven cosas que a nosotros nos pasan de largo. De hecho, generalmente las mujeres tienen una percepción que nosotros los hombres no tenemos. Yo recuerdo en muchas ocasiones que mi esposa me decía: mira, tal cosa, sí, y yo estaba ahí presente y yo no lo vi. Y el pastor era yo, pero era ella que se daba cuenta. A mí me pasaba por enfrente de los ojos y no me daba cuenta, y cuando me le decía, digo, es verdad. Así que un hombre sabio escucha a su esposa. Pero al final, la decisión y la responsabilidad delante de Dios es de él, no de la esposa. Permítame citar a Piper. Dice: esta es la manera que Dios quería que fuera antes que el pecado apareciera en el mundo. Un hombre sin pecado, con un liderazgo lleno de amor, tierno, fuerte y moral con relación a la mujer. Y una mujer sin pecado, con su apoyo receptivo, llena de amor y gozosa por el liderazgo de un hombre. Dos seres inteligentes, humildes y embelesados por Dios, viviendo en armonía maravillosa con sus diferentes y particulares responsabilidades. Ese fue el diseño de Dios. Sin embargo, tan pronto ellos desobedecen, pues ese diseño es corrompido o tiene consecuencias sobre sus vidas. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 16. Cómo los efectos de la caída en la relación hombre-mujer la iba a hacer más complicada. La mujer iba a desear dominar y someter al hombre, mientras que el hombre iba a querer enseñorearse incorrectamente de la mujer, someterla y señorear sobre ella. Otra vez cito a Piper. Antes del que el pecado entrara al mundo,
Dios ordenó y dispuso que Adán fuera un líder amoroso, comprensivo y fuerte para su esposa Eva. Asimismo, ordenó y dispuso que Eva fuera una compañera que se apoyara, respetara y ayudara al hombre a desarrollar su autoridad. Los dos a la imagen de Dios, ambos iguales en su semejanza a Dios, sin embargo, diferentes en su masculinidad y feminidad. El patrón era hermoso. Se respetaban, servían, complementaban y se gozaban mutuamente. Lo que hizo el pecado fue arruinar esta armonía. El pecado hizo que los hombres perdieran autoridad y se convirtieran en seres pasivos o rudos, insensibles y faltos de compasión. Mientras que el pecado también distorsionó el apoyo y el respeto de la mujer, convirtiéndolo en manipulación, actitud desafiante o de desamparo o alguna otra distorsión de lo que es la verdadera sumisión bíblica. Eso fue lo que introdujo el pecado. Así que este es el cuadro y la historia en la forma en que Dios hizo al hombre y a la mujer. Y de allí es evidente cuáles son las características fundamentales de la masculinidad. Y es lo que queremos ver ahora de una manera más específica. ¿Qué es entonces la masculinidad bíblica? Permítanme tomar prestada una definición del mismo Piper. Él dice: en el corazón de una masculinidad madura está un sentido de benevolente responsabilidad para liderar, proveer y proteger a las mujeres de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. Hay tres palabritas ahí que son fundamentales: liderar, proveer y proteger. Permítame ser un poquito más amplio, acercar el lente para ver esto más de cerca. La característica fundamental de la masculinidad es el liderazgo. Liderazgo. Como hemos visto, Dios designa a los esposos como la cabeza del matrimonio. Pero también Dios espera que los hombres asuman el liderazgo en la iglesia. Eso es algo que nosotros vemos claramente en las Escrituras. Y cuando uno habla así, inmediatamente un grupo piensa que se está discriminando a las mujeres. Y a veces uno oye los argumentos: sí, pero yo conozco una mujer que es pastora y muchos se han convertido. No estamos hablando de lo que Dios en su misericordia puede hacer. Estamos hablando de lo que son las responsabilidades establecidas por Él. ¿Saben por qué a veces a algunos les causa un poquito de rechazo el término liderazgo? Porque piensan en el liderazgo como el mundo piensa en el liderazgo. A mí me encanta el texto en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Allí el Señor le dice a sus discípulos: ¿ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y uno dice: claro que sí. Y en esa época más, porque eran épocas de monarquías, donde los reyes tenían más autoridad que en nuestra época de democracias, donde los presidentes tienen menos autoridad, pero aún siguen enseñoreándose de las naciones. Solamente tenemos que pensar en nuestros países. Con todo lo que es menos autoridad que un rey, ellos con mucha frecuencia hacen lo que quieren. ¿Qué le dice el Señor? Entre vosotros no será así. No, Señor, ¿y cómo será? Oh, entre vosotros el mayor será vuestro siervo. Sí. Y ahí es que entonces viene ese versículo tan conocido: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo perfecto de liderazgo es el Señor Jesucristo. Y dice: Él no vino para ser servido, sino para servir. Así que la esencia del liderazgo, según Dios lo ve, es usar esa autoridad que se tiene
no para el propio beneficio, sino para el beneficio de todos aquellos que están bajo nuestra autoridad. Léase para el beneficio de nuestras esposas, léase para el beneficio de nuestros hijos. Y nosotros, ¿cómo va el mundo? El mundo piensa en el líder, en un jefe que está allí dando órdenes. Esto, aquello, lo otro. Y muchas veces, gran parte de esas órdenes son para beneficio suyo. No, el Señor lo ve totalmente diferente. Ahora, es interesante que Cristo no solamente enseñó por precepto, sino también que enseñó por ejemplo. Él decía lo que debe ser y luego Él lo ejemplificaba. Y es imposible hablar de liderazgo y de cómo el liderazgo se ejerce a través del servicio sin pensar en esa escena allí en el aposento alto en Juan capítulo 13. En esa época, una costumbre cultural común era el lavamiento de los pies. ¿Por qué razón? Las calles no eran asfaltadas como ahora, eran calles polvorientas y el calzado que los hombres usaban no eran cerrados, sino abiertos. Así que podemos imaginar caminando por esas calles con un calor abrasador, el pie sudaba, el polvo se pegaba y con frecuencia uno lo que tenía era los pies sucios con una especie de lodo. Así que la costumbre era que cuando se llegaba a un hogar había un siervo que lavaba los pies. En los hogares pudientes donde había más de un siervo, ¿quién lavaba los pies? El siervo de menor rango. Así que aquí está el Señor reunido con sus discípulos en el aposento alto y no es que no hay agua, no es que no hay toalla, es que no había siervo. A ninguno de los discípulos se le ocurrió tomar esa responsabilidad. Así que en un momento determinado, el Señor se levanta y se dirige allí a la esquina donde estaba la toalla y la ponchera con agua. Y Pedro, como siempre, de impulsivo, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Oh, Pedro, a lavarte los pies. No, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ah, no, pues lávame entero. No entero no, que el que está limpio solamente necesita que se le laven los pies. Esa es una escena que yo digo, wow, yo creo que ahí se ve hasta el sentido del humor del Señor. Pero una cosa que me encanta es que cuando Él le lava los pies, Él no les dice, miren, lo que yo quiero enseñarles es que aquí todos somos iguales. No. Él les pregunta, ustedes dicen que yo soy maestro y Señor. No le den mente a eso. No, eso no es lo que Él dice. Él dice, y decís bien porque lo soy. En otras palabras, Él establece su autoridad antes de decir lo que les va a enseñar. Yo soy el Señor de ustedes. En otras palabras, ustedes y yo no somos iguales. Yo soy el Señor. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, si yo el Señor le he lavado los pies, ustedes no tienen excusas para lavarse los pies los unos a los otros. Pero él no le estaba enseñando eso como una costumbre para la iglesia de hoy. Hay iglesias que toman eso literal y hoy hacen todavía el lavado de los pies como un rito de manifestación de espiritualidad. No, mis hermanos, hay que ver el principio que está detrás. Lo que el Señor está diciendo es lo que dice luego en las epístolas: sírvanse por amor los unos a los otros. Pero al mismo tiempo les está enseñando con la afirmación que hizo: sí, yo soy el maestro. Lo que le estás enseñando es que el liderazgo se ejerce a través del servicio. Así que, mis queridos hermanos y amigos, sí, Dios los creó a ustedes para que sean líderes, pero no para que usen esa autoridad para su propio beneficio, sino para el beneficio de los que están bajo su autoridad, para el beneficio de su esposa, para el beneficio de sus hijos. Y de igual manera, que si usted no es casado, no puede decir, como decíamos ayer, que la mujer no puede decir, pero yo no soy casada, ¿de qué me sirve? Bueno, empieza a cultivar eso. El soltero, supongo que aspira algún día estar casado y tener familia. Empieza a cultivar las cualidades del liderazgo para que cuando te cases seas el líder que Dios espera que tú seas. Pero el liderazgo no solamente se ejerce a través del servicio.
El liderazgo también se ejerce a través del ejemplo. Ustedes han visto esos padres que le dicen a los hijos, padres inconversos, que le dicen a los hijos, y no quiero que en esta casa me fumes. ¿Tú oyes? O sea, por favor, ¿cómo tú pretendes enseñar a tu hijo, a tus hijos, a tus hijas, algo que tú no haces? No. Nuestros hijos deben escuchar y ver. El ejemplo es importantísimo. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 2 al 3 dice lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pregunta: ¿tienen los pastores autoridad sobre la grey? Sí, la tienen. En el ámbito específico de la iglesia. ¿Por qué digo en el ámbito específico de la iglesia? Porque me he topado con casos donde pastores abusan de su autoridad. He sabido de iglesias donde los jóvenes no pueden entablar relaciones de noviazgo sin el permiso del pastor. Pero eso no le corresponde al pastor, eso le corresponde a los padres. El pastor no tiene nada que ver. Sería muy sabio que lo consultes como consejo. Pero la autoridad la tiene los padres. Pero en los aspectos eclesiásticos sí tienen autoridad. Sin embargo, el apóstol Pedro le escribe a los pastores: ejerzan su autoridad y el que no se someta los resuelven. No, eso no es lo que el apóstol Pedro dice. Dice: ejerzan su autoridad no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. No traten mal a las ovejas, guíenlas yendo delante para que les den el ejemplo de lo que hay que hacer. Así que el liderazgo, según vemos, que es la característica esencial de la masculinidad, requiere sabiduría para guiar, requiere que haya instrucción formal e informal, requiere iniciativa para tomar decisiones. Dios no hace lo que nosotros podemos y debemos hacer. Siempre me acuerdo de la alimentación de los 5,000. Uno a veces obvia detalles que quizás no los piensa. Ustedes saben, piensen en un evento donde se reunieron no 5,000, vamos a ser considerados 10,000. ¿Por qué? Porque dice que eran 5,000 hombres y los hombres eran considerados de 20 años para arriba. Así que cuando dice que se alimentaron a 5,000 hombres, añádale ahí a las mujeres y a los niños. Siendo conservadores, 10,000. ¿Usted ha visto 10,000 personas juntas? Ok, vamos a alimentarlo con estos pocos panes y estos pocos peces. El Señor iba a hacer lo que ellos no podían hacer. Iba a multiplicar los panes y los peces. Pero antes de eso había que hacer algo había que organizarlos. ¿Y cómo tú alimentas a 10,000 personas si no la organizas? El Señor pudo haber dicho: aparezcan organizados, y aparecen todo el mundo en grupos de 50. No, pero el Señor no hizo eso. El Señor le dio esa responsabilidad a los apóstoles. Y uno se puede imaginar, porque en grupos más pequeños, usted sabe lo que sucede. Usted tiene un grupo aún de adultos, si usted lo está organizando, mira, este grupo que está aquí, usted trata de organizarlo en grupos de 6 y va a pasar trabajo, porque usted organiza estos 6 y empieza a organizar estos 6. Y cuando está organizando estos 6, resulta que uno de ellos vio a uno amigo que hacía tiempo que no venía y se cruzó a saludarse. Espérate, vete para allá. Y en lo que usted está corrigiendo, hay dos que se pasaron. Señores, por favor, tense tranquilos, espérense, déjenme organizarlo. Imagínense organizando un grupo de 50. ¿Y a quién Dios le dio esa responsabilidad? A los apóstoles. 12 organizando 100 grupos de 50. O 200 grupos de 50. O sea, es un escenario. Bueno, Dios espera que asuman la responsabilidad. Tú no quieres ser líder. Fájate a servir, fájate a ser de ejemplo. Pero esto también implica, como habíamos dicho, discernimiento para delegar responsabilidades.
Esto implica que el hombre debe esforzarse por desarrollar sus conocimientos bíblicos y teológicos, así como su capacidad de comunicarse adecuadamente. Pero ¿qué ocurre en la mayoría de nuestras iglesias? En la mayoría de nuestras iglesias hay muchas hermanas que leen más que los hombres, por lo tanto tienen más conocimiento bíblico que los hombres. Pastor, es que a mí no me gusta leer. Esto no es un asunto de si te gusta o no me gusta, es un asunto que tenemos que prepararnos para poder pastorear a nuestras esposas. Ay, pastor, pero que yo nunca leí. ¿Y tú no quieres ser líder? Sí, yo quiero ser líder, pero no quiero leer. Bueno, tenemos una responsabilidad de prepararnos. Tenemos una responsabilidad de crecer. ¿Por qué? Porque tú sabes cuál es el primer pastor de tu esposa. Tú. En ese sentido, todos somos pastores, tú y yo. Somos responsables de pastorear a nuestras esposas. Los responsables de la relación ante Dios somos nosotros. Dice Kevin DeYoung lo siguiente, y me encontré la cita tan buena que quise traerla. Dice él: ser un líder espiritual significa tomar la iniciativa de reparar la brecha cuando la relación ha sufrido daños. Si Cristo ama a la iglesia, su novia desobediente, y continuamente la enamora para rescatarla de sus adulterios espirituales, ¿cuánto más deberías tú conquistar a tu esposa después de un desacuerdo, cuando la mayor parte del tiempo, de todos modos, la culpa es tuya? Déjeme hacer un paréntesis antes de seguir leyendo. Mi experiencia pastoral, de 10 parejas que recibo en la oficina con problemas matrimoniales, siendo conservador, 8 es obvio que el principal problema lo causa el esposo. Mire, créanme, de verdad. ¿Y por qué ustedes no vinieron antes, cuando vienen con un problemazo que uno no sabe por dónde es que va a empezar? ¿Por qué ustedes no vinieron antes? Respuesta típica. Mi esposo no quería. Él decía que para qué, si los pastores son hombres igual que nosotros también tenemos la Biblia, que nosotros tenemos que resolver nuestras propias cosas. Todo eso son afirmaciones para ocultar una palabra: orgullo. Orgullo. Y el matrimonio destruyéndose, y yo no quiero hacer nada para que no piensen mal de mí. Y olvidan que el pastor no va a pensar mal de ti, porque el pastor sabe que tú y el mismo pastor son capaces de cualquier cosa mala. Sigue él diciendo: los esposos deben dar el primer paso hacia la reconciliación cuando el matrimonio se ha apagado por causa de heridas y decepciones. ¿Hay un problema matrimonial? Sí. Si tú le preguntas a un matrimonio cuando está en problemas, ¿cuál es el principal problema? Ellos van a empezar diciendo que ella, el principal problema siempre es el otro. Pero eso no es lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? De las pasiones que combaten en sus miembros. Así que mira, mi hermano, tú puedes estar casado con la mujer rencillosa de Proverbios, que dicen las Escrituras que es mejor vivir en un rincón del terrado que con ella en una casa llena de provisiones. Y aún así tú tienes responsabilidad, porque tú no te la sacaste en una rifa. Esa fue la que tú enamoraste y la que tú conseguiste y a la que tú conquistaste. Y si no lo viste, entonces a ti solamente te queda ahora ver cómo tú vas a lidiar con ella de una manera piadosa. Ay, pastor, por eso está duro. Ay, no queremos ser líderes. Responsabilidad. Así que, ¿saben lo que debemos hacer, mis hermanos? Cultivar el carácter de un hombre piadoso para poder ejercer nuestro liderazgo de una manera que agrade a Dios. Con frecuencia lidio con jóvenes solteros. Y con frecuencia escucho a jóvenes solteros diciéndome esto: pastor, las jóvenes aquí están como las del mundo. ¿Por qué? Oh, sí. Ellas ahora lo único que quieren es lo económico, que uno tenga carro y casa. Y si no, no le hacen caso a uno. Y entonces cuando yo le digo: ay, ¿por qué tú dices eso? Oh, claro, porque ellos apenas terminaron el colegio, la escuela, y desde que empezaron a ganar un dinerito,
ya dejaron los estudios y entonces ahora ellos quieren conquistar a una hermana que ya hizo una licenciatura, una maestría y está haciendo un doctorado. Y entonces se ponen súper espirituales. No, porque en el Señor, no, ninguno en el Señor. O sea, tú quieres decir que entonces el problema es de la hermana. No, el problema es tuyo. Tú tienes que tener un nivel para tú poderla pastorear. ¿De qué van a hablar? Hace un tiempo se me acercó un hombre no tan joven, interesado en una joven muy valiosa de la iglesia. Yo le hago varias preguntas y le digo, tú sabes que ella está sumamente preparada, ¿verdad? Sí. Que le encanta leer, que intelectualmente es muy buena. Sí, sí. Que lee muchísimo. Y él se ríe y me dice, pastor, para mí me da muchísima brega leer un libro. Yo duro, qué sé yo, ¿cuántos meses para leer un libro? De lo que hablo le digo, recomendación, porque tú haces lo que tú quieres. No apunte por ahí que te va a ir mal. ¿Saben qué hizo? Apuntó. ¿Saben qué pasó? Eso mismo. Le fue mal. Y él quería seguir insistiendo y le seguía yendo mal. Al punto que ella me llamó y me dijo, ay, pastor, por favor, quítemelo de arriba que me tiene desesperada. Yo tuve que reunirme con él. Mi hermano, tú haces lo que tú quieras, pero también ten un poquito de consideración. Tú vas a evitar que ella participe de las actividades sociales, porque le estás acosando tanto que si ella hay una actividad social de la iglesia y ella sabe que tú estás ahí, no va a ir. Por favor. No era un problema de que ella se cree la gran pieza. No, es un problema de que nosotros queremos ser cabeza y no nos preparamos para ser cabeza. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. Así que siempre le digo a los jóvenes varones masculinos, hombres, siempre les digo, ¿tú quieres tener en el futuro una buena esposa? Claro. Sé el hombre que esas mujeres le dicen que sí. Hace muchos años atrás, un joven con quien tenía mucha confianza, para que no piensen que yo soy rudo al pastorear, sino que teníamos la confianza para yo hablarle así. Eso no es algo que uno habla normalmente, pero teníamos la confianza. Yo tenía varios años trabajando con un grupo de jóvenes desde que salieron de la escuela para ir a la universidad. Me dice, estamos en el carro y me dice, don Marcos, ya me decidí. Le digo, ajá, ¿qué te decidiste a qué? Ya, voy a empezar a buscar novia. ¿Qué usted cree? Y yo lo miro y le digo, bueno, depende. ¿Cómo así? Bueno, depende de lo que tú quieras. Pero no lo entiendo, pastor. Bueno, ¿te puedo hablar claramente? Sí, claro. Con lo que tú eres ahora, no es mucho lo que tú vas a conseguir. Claro, porque tú quieres algo que tú no estás al nivel de lo que tú quieres. Recomendación, olvídate de eso, tómate este año completo para ser intencional en crecer en tu relación con Dios, en crecer en tu conocimiento de las Escrituras, en crecer en cambiar tu carácter y que te conviertas en un hombre al que cualquier mujer piadosa le va a decir que sí. ¿Qué sucedió? No solamente no hizo caso, sino que hoy no está en la fe. Tenemos que prepararnos para ejercer nuestro liderazgo. El problema es que la cosmovisión actual en la que nos ha tocado vivir produce muchos varones, pero pocos hombres. Y normalmente, por ejemplo en República Dominicana, no sé aquí en otros países, sospecho que puede ser igual. Pero déjenme decirles lo que sucede en República Dominicana. Nuestras iglesias están llenas de buenas mujeres. Buenas. Y hombres súper escasos. Ah, quiere decir que en sus iglesias hay 10 mujeres y 3 hombres. No. Lo que pasa es que hay 10 mujeres
10 varones y 3 hombres. Porque varones están igual en el género. El punto es que está llena nuestras iglesias de mujeres que valen la pena, que son recomendables, que aman al Señor. Por encontrarles un compañero, ¡wow! ¡Qué difícil! Porque están en otra cosa. A veces vienen del mundo. ¿Y qué es lo que pasa en el mundo? En el mundo solamente se está pensando, sobre todo los hombres, en conseguir un dinerito para disfrutarlo el fin de semana. Y el fin de semana salen a vivir la vida loca para empezar el lunes otra vez con dolor de cabeza a obtener otro poco de dinero para poder volver a usarlo el fin de semana. Cuando se convierten, el Señor les da una nueva naturaleza capaz de obedecerle. Pero hay aspectos humanos que no cambian así, tienen que ser instruidos. El Señor le da la capacidad para ser instruidos y obedecer. Pero ahora hay que trabajar con esos muchachos para que se conviertan en verdaderos hombres que le den seguridad espiritual y de todo tipo a cualquier mujer. Una mujer escribe, y estos son casos reales, una mujer escribe: creo que el mayor clamor entre las mujeres cristianas hoy en día es la renuencia de los hombres a ser líderes. Esta fue mi mayor lucha como joven esposa. Quería que mi esposo me guiara, pero él estaba contento con dejarme tomar la iniciativa. Una característica fundamental del liderazgo es la iniciativa. Yo tuve 3 hijas y todavía recuerdo la experiencia escolar. Algo muy común. En el colegio donde estaban es un colegio de nuestra iglesia. Y por filosofía educativa y acorde con las escrituras, el último año no se permite que el presidente de la clase sea una de las muchachas. ¿Saben qué sucede cada año? Que siempre hay 6, 7, 8 muchachas que perfectamente pudieran ser presidentes. Y para escoger un presidente varón, a veces uno dice, ¿y cuál será? Eso es muy típico. Muy típico. O me acuerdo, vamos a juntarnos el viernes. Y uno las veía a ellas, vamos a tal sitio, vamos a tal sitio, vamos a tal sitio. Y los varones, pudiera ser, ¿qué tú crees? Déjame pensar. O sea, es como que los hombres que el mundo, que la cosmovisión de hoy está fabricando, no tienen iniciativa. Aunque se equivoquen, di aquí que vamos, es por aquí, ten iniciativa. Pero eso no ocurre generalmente. Una vez más cito a Kevin DeYoung. Hombres no tienen que ser ricos y no tienen que escalar escaleras corporativas. No tienen que reparar carros o dejarse crecer la barba, pero es hora de tomar la iniciativa en la iglesia, con tu carrera y con las mujeres. Dejen de dar vueltas y empiecen a ir a algún lado. Probablemente es una buena idea ser más como tu abuelo y menos como Jack Sparrow. Hasta menos que Peter Pan. Muestren algo de ambición piadosa. Arriésguense. Deja de buscar citas para divertirte. Y a menos que Dios te esté llamando a un servicio mayor a través de la soltería, empieza a buscar esposa. Y me gozo en citar a alguien para que si alguien se ofende, yo estoy citando a DeYoung, oféndase con él, no conmigo. Así que la característica esencial de la masculinidad, un liderazgo tierno y amoroso. Pero hay un par de características más que sobresalen allí. Provisión. Nosotros debemos ser proveedores del hogar. Somos los principales responsables. Eso quiere decir que usted está en contra de que la mujer trabaje. No estamos en contra de que la mujer ayude. No estamos en contra. Pero estamos hablando de quién es la responsabilidad. Y yo he tenido en mi oficina esposos. Pastor, pero que ella no me ayuda. Y yo le digo, ella no tiene que ayudarte, esa es tu responsabilidad. Que ella puede hacerlo, tómalo como un bono, qué bueno. Pero no estés exigiendo que ella produzca, porque esa es tu responsabilidad y la mía. Debemos de ser proveedores.
¿Ustedes recuerdan lo que dice 1 Timoteo 5:8? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para las de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué implica esto? O que el hombre sea trabajador, que no sea perezoso ni holgazán. Ustedes saben lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Si alguno no quiere trabajar, anótenlo en la lista de la iglesia para que ejerzan misericordia. No, no es eso que el apóstol Pablo dice. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Wow, pastor, pero qué duro está Pablo. No, es que tú tienes que trabajar. Pero ¿qué pasa frecuentemente? Wow, que vemos a mujeres súper esforzadas, levantándose temprano, fajadas, trabajando. Y a hombres que están sin trabajo y aparece un trabajo, están sin trabajo, no están produciendo. Y aparece un trabajo y lo desechan porque no es en mi área. Pero ¿y tú estás en condición de decir si es tu área o no? Tómalo en lo que tú sigues buscando, pero tú tienes que producir. Y yo también. Es nuestra responsabilidad. No es de nuestras esposas. Llegan los niños. Y me da tanta tristeza cuando a veces he tratado con matrimonios jóvenes que los niños llegan y uno la convence a ella de que es la etapa para estar en su casa cuidando a sus hijos, porque nadie puede criar a nuestros hijos como la mamá. Nadie. Y cuando uno las convence, ¿saben quién se opone? El esposo. A veces. Yo no lo puedo creer. Serio. Trabaja más, esfuérzate más. Bajen un poquito el nivel. Nuestros hijos no necesitan lo nuestro. Nuestros hijos nos necesitan a nosotros. Es que yo lo que quiero es lo mejor para mi hijo. Lo mejor para tu hijo no es nada material ni una educación. Lo mejor para tu hijo es su mamá y su papá. Y si tú le puedes dar a tus hijos su mamá presente, le estás dando lo mejor. Necesitamos proveer. Y en tercer y último lugar, protección. Protección. Nosotros somos encargados de proteger a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y eso implica que en algunos momentos vamos a tener que sacar de donde no hay y ser valientes. Oigan lo que dice 1 Corintios 16:13, y eso está en el Nuevo Testamento. Portaos varonilmente y esforzaos. A mí me da la impresión que nosotros en esta generación nos hemos puesto súper espirituales. Y es como que si en un momento determinado se entra un ladrón a nuestra casa poniendo en peligro la vida de nuestra esposa y nuestros hijos, lo más espiritual que nosotros podemos hacer es ponernos a orar en ese momento con la esposa. Miren, de verdad, yo en la Biblia veo algo más que eso. No ser un macho que te miran mal. ¿Qué es lo que tú me estás mirando? No es de eso. No es eso. Eso es mundano. Pero posiblemente habrá momentos donde tú tienes que ser valiente. No puede ser que están acostados, si oyen pasos en la casa y la esposa te dice: mi amor, yo creo que ahí hay alguien. Ah, pero ve tú porque yo no lo oí. No debe ser. Es más, algo tan sencillo como esto. Están en la sala y entra una cucaracha voladora y el que sale corriendo es el esposo. Eso puede parecer una sencillez, pero por favor, tenemos que proteger a nuestras esposas. Me encanta cómo Charles Hodge, un siervo de Dios del pasado, lo explica. Él dice: las circunstancias en que los corintios se encontraban exigían gran valor, explicando el pasaje de portaos varonilmente. Ellos tenían que soportar el desprecio de los ilustrados y las persecuciones de los poderosos. No estamos hablando de poca cosa. El verbo en imperativo plural significa actúen como hombres, no como machos, actúen como hombres. Es por eso que un erudito en el idioma griego lo traduce: sed hombres valientes y fuertes. Y luego dice: en el ejército de Jesucristo no hay lugar para cobardes ni débiles. Y hermanos, a veces tenemos que ejercer valentía porque somos los encargados de proteger a los nuestros.
Recuerdo haber leído una historia de un general en medio de la guerra, donde hay una casa que no hay forma él se acerca y dice, ¿qué es lo que pasa? Porque ustedes no acaban de conquistar esa casa. Y él dice, no, es que están ahí adentro y nos están disparando. Y el general le dice, yo le voy a enseñar cómo que se toma una casa. Fulano, 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 vengan, empiezan a disparar, toma varias granadas y se dirige a la casa bajo fuego. Se acercan, tiran las granadas y los que sobreviven salen corriendo. Y luego viene y le dice a los soldados, ya aprendieron cómo se toma una casa, ¿verdad? Uno puede mirar eso y decir, wow, nosotros vemos en el Antiguo Testamento a los hombres de Dios en muchas ocasiones, eran un contexto cultural diferente, pero tenían la valentía de asumir su responsabilidad. Aquí no estamos hablando de una película de los malos y los buenos, no. Aquí estamos hablando que a veces lo que tenemos que hacer es algo que puede ser peligroso. Pero si es beneficioso para proteger la vida de nuestras esposas y de nuestros hijos, esa es nuestra responsabilidad, no la de ellos. Dice un autor, nuestros jóvenes necesitan aprender humildad y también necesitan aprender osadía y coraje. O abrazan la humildad sin osadía, lo que en los jóvenes es como ser afeminados, o abrazan la osadía sin humildad, lo cual es destructivo. Humildes, pero valientes, para poder proteger y dar seguridad a los nuestros. Podríamos seguir mencionando virtudes que el hombre debe desarrollar como parte de su masculinidad. Virtudes tales como ternura. Sí, el hombre debe ser tierno. Virtudes tales como la mansedumbre, tales como la humildad, pero el tiempo no nos lo permite. Así que permítanme aterrizar este avión. Permítanme concluir. Debemos ser portavoces de las verdades reveladas en la palabra de Dios. No importa qué tan opuestas sean las ideas de la generación en la que nos ha tocado vivir. Dios nos creó a su imagen con la misma dignidad, pero diferentes, varón y hembra. Y Él espera que como hombre adoptemos las características de una verdadera masculinidad bíblica. El ataque a la iglesia hoy en día es fuerte en ese sentido, muy fuerte. Pues los posmodernos y los relativistas éticos no están interesados en las discusiones doctrinales, no. Solamente están interesados en que su agenda feminista y de tergiversación sexual sea tolerada y aprobada. Y así es como vemos que se empieza en las iglesias ordenando mujeres al ministerio pastoral, y eso abre la puerta para seguir cuestionando doctrinas centrales de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ya se tergiversaron otras, dándole una connotación cultural para justificar lo que quieren hacer. Hermanos, en lo personal, cada uno de nosotros debe ser consciente de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. No es suficiente que seamos varones, debemos procurar ser verdaderos hombres masculinos, líderes que sirven, que proveen, que protegen y que tienen la capacidad de hacerlo. Debemos procurar, tú y yo, ser hombres de verdad. Ahora, yo pregunto, aunque cada uno de nosotros tiene que ejercer su rol independientemente de cualquier circunstancia, me explico. Tú puedes estar casado, una vez más lo repito, con la mujer rencillosa de Proverbios, y eso no cambia un ápice, no cambia en absoluto tu responsabilidad de hacer lo que tienes que hacer. Habiendo dicho eso, ¿tú crees que es difícil para una mujer ejercer su feminidad sometiéndose a un hombre que sea un hombre con un liderazgo como el que Dios manda? No, esa mujer se va a sentir, le va a salir sola. Ella tiene que hacerlo como quiera, pero la vas a ayudar a tu esposa a que sea fácil para ella ejercer su feminidad en la relación contigo. Y eso debe ser algo que debemos de cultivar. Así que, mis hermanos, si hasta ahora tú
al escuchar estas cosas se encuentra que has fallado, tranquilo. Nuestro Dios es el Dios de toda esperanza. Siempre hay oportunidad para enderezar lo torcido. Siempre. Así que hoy es un buen día para empezar a cultivar y a trabajar con aquellas áreas que como hombres hemos estado fallando hasta el día de hoy. Tenemos a nuestra disposición la gracia de Dios, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios para ser hombres cada vez más parecidos a nuestro bendito Señor Jesucristo. Una mujer cristiana casada con un hombre parecido a Jesucristo es lo más parecido al cielo aquí en la tierra. Que el Señor nos ayude a ser hombres de verdad que ejercen su masculinidad a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Permítame orar. Señor, nosotros alabamos y bendecimos tu nombre y damos gracias por la forma en que tú hiciste las cosas. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti y a no dejarnos ser moldeados por la cosmovisión de una generación que ni te busca, ni te ama, ni te aprecia. Ayúdanos a ser sal y luz, no solamente predicando el Evangelio con nuestros labios, sino también con nuestras vidas. Concédenos ser hombres, líderes, conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra. No somos suficientes para estas cosas, pero nuestra suficiencia proviene de ti. Alabamos tu nombre en Jesucristo. Amén.